Listo, estamos en línea. Bien. Bueno, que el Señor os bendiga a todos los que estáis viendo y escuchando el programa en directo en el nombre de Jesús. Nos seguimos acercando al griego bíblico, al griego koiné, donde vamos a seguir desarrollando y aprendiendo un poquito la gramática en el sentido del idioma original que fue escrito el Nuevo Testamento, para poder darle una comprensión mejor, mayor, más nítida, más clara al texto original para la hora de interpretar el texto y de que el Señor nos ministre por medio de su palabra, que el Señor nos bendiga. Vamos a presentar todas las cosas para que sea el Espíritu Santo quien tome el control, quien tome el dominio de todo esto y el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Quiero rogar a mi hermano Javi, que está hoy conmigo también. Por favor, Javi, presenta todo en el nombre de Jesús. Sí, Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche, Señor, porque tú de nuevo, Señor, nos da el honor y el privilegio, Dios mío, de poder estar un día más congregados, Señor, en tu nombre, Dios mío. Señor, te presentamos, Dios mío, en esta hora, Señor, lo que va a acontecer, Dios mío. Te ruego, Señor, que tú pongas, como no, Señor, facilidad en la boca de mi hermano Israel, Señor, para podernos hacernos, Señor, entender las riquezas de tu gracia y darnos facilidad de entendimiento, Señor, para poder comprender, Dios mío, lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por estos programas de tanta bendición, Señor, para nuestra vida. Sigue levantando, Señor, ese hambre y esa sed por tu palabra y por conocer cada día más de tu persona. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. Comenzamos en el nombre de Jesús. Seguimos con la diapositiva, la última diapositiva de la semana pasada. Estuvimos hablando y aprendiendo un poquito el verbo eimi, que es importantísimo porque se repite muchas veces y es muy usado en el Nuevo Testamento. Y entendiendo sus funciones, sus formas, sus residencias, podemos entender un poquito la construcción dentro de este complejo idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Decirles que estuvimos hablando del atributo, es decir, el atributo en relación con el sujeto, y hoy estaremos hablando también un poquito sobre algunas particularidades de la gramática que vamos a ir aprendiendo poquito a poquito y luego haremos un compendio total de ello. La última diapositiva, voy a refrescar un poco la memoria para aquellos que lo vieron en diferido. El orden, vemos que hablaba y especificaba y decía que el orden de las palabras en las oraciones griegas es libre, no lleva una regla como en el castellano nosotros aplicamos o como en otro idioma que tenga esta misma línea o estas mismas raíces. En la oración griega es más libre. Entonces, que puede suceder que tanto el sujeto como el atributo del sujeto precedan de alguna manera al verbo. Puede estar el verbo en primer lugar o puede estar el atributo del sujeto, es decir, el adjetivo que califica al sujeto o el sujeto anterior al verbo. Independientemente como esté, nos vamos a dar cuenta a la hora de traducir, nos vamos a dar cuenta por sus casos, como hemos estado aprendiendo los 5 casos que hemos estado desarrollando, y por su forma o su estilo gramatical, algunas conclusiones que te hacen identificar con solo ver la frase, aunque independientemente esté de alguna manera desorganizada. Lo vemos en esta pequeña frase, este extracto de Mateo 13:39. Vemos que aquí la oración sería hoi teristai angeloi eisin. Aquí vemos el verbo eimi. Amén, que lo vemos en esta desinencia para hacer un poquito comprensión a lo que nos referimos la semana pasada. Hoi, teristai, angeloi, eisin. Es decir, esto sería, tal cual sería, los segadores ángeles son. O sea, el texto griego no los deorganiza, nos pone de alguna manera delante lo que es el sujeto. Pero le damos el sentido a la hora de traducir y ya entendemos que los segadores, hoi, teristai, son, ponemos el verbo delante, que el sustantivo, los ángeles. Entendemos que a la hora de traducirlo le damos ese sentido, pero nos vamos a encontrar, uno que quiera empezar a traducir con el tiempo, una vez que tenga una comprensión
una noción medianamente media del texto griego, del idioma griego bíblico, en este caso, puede darle esa comprensión automáticamente solamente con verlo. Y vamos a sacar ciertas conclusiones que de otra manera nos perderíamos en el significado. O sea, esa es la riqueza del lenguaje. Vamos a hacer alguna comprobación más, vamos a pasar alguna diapositiva, vamos a empezar con algunas, vamos de menos a más. Vamos a identificar el atributo del sujeto. Vamos a identificarlo en esta diapositiva 26. Ya lo tengo en rojo para haceros el trabajo más fácil, pero aún así vamos a identificarlo y vamos a ir aprendiendo poquito a poco como hemos venido haciendo todas estas semanas. Vamos a identificarlo. Ho Jesús, curios, estin. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Pero vemos que el Señor, el atributo está delante del verbo. Está desorganizado, pero nosotros le damos la aplicación a la hora de traducirlo. Jesús es el Señor. O el Señor es Jesús. Puedes dar esta frase, esta oración tiene las dos connotaciones. Jesús es el Señor o el Señor es Jesús. Puedes darle los dos mismos significados. Aquí no romperíamos ninguna ley gramática. Os pongo esto en grande porque vamos a aprender un detalle que a partir de aquí vamos a estar aprendiendo, un detalle que vamos a identificar pronto. Os he dejado ya esto escrito para que lo tengáis y lo repaséis cuando lo queráis ver en diferido. Y para hacer, de alguna manera, el texto griego, o el idioma griego, para hacer resaltar el elemento más importante de la oración, a veces la estilística griega lo coloca al principio de la oración, para resaltar dentro de la oración esa intención o ese sentido semántico que quiere recalcar sobre la oración. Por eso la estilística griega a veces lo coloca al principio de la oración. Y podemos encontrar a veces en oraciones en las que la palabra inicial ni es el verbo ni es el sujeto, sino a lo mejor puede ser un adjetivo, un atributo que quiere enfatizar el sentido de ese texto y por lo tanto quiere hacer notar esa palabra que destaque por encima de las otras para dar ese sentido semántico a la oración o a las palabras. Por lo tanto, a veces la estilística griega lo coloca al principio. Vamos a ver algún ejemplo de esta pequeña comentación que os acabo de hacer. Vamos a verlo en textos. Vamos a verlo en un extracto de Mateo 17, 26, donde dice, vamos a pronunciar eleuteroi eisin hoi uioi. Eleuteroi eisin hoi uioi. Es decir, los hijos son libres. Pero fijaros que aquí el atributo libres va adelante. Eisin es el verbo. Los hijos es el sujeto. Pero vemos que delante se ha colocado la palabra que quiere destacar el texto, la palabra que quiere que la estilística griega quiere poner por encima para darle una comprensión mayor o una connotación especial. O sea que el eusteroi es libres, son los hijos. Pero a la traducción le damos el sentido propio para entender con una comprensión mayor en nuestro idioma. Los hijos son libres. Sujeto, verbo, libres, atributo. Atributo del sujeto. ¿Quiénes son libres? Los hijos. Ese es un atributo del sujeto. Por lo tanto, aquí lo pone al principio. Denota esta palabra. Cuando vas a hacer una exégesis del texto, una traducción del texto, una vez que tú aprendes y vas a la Biblia a hacer una traducción del texto original, te vas a dar cuenta en muchos textos de esto. ¿Y esto qué significa? Esto significa que quiere resaltar esa palabra. Que esa palabra la quiere resaltar para dar una comprensión mayor a lo que uno está leyendo en ese momento y lo que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, quiere comunicarnos o quiere resaltar por encima de otras palabras que están dentro de la oración. Esto es muy importante entenderlo a la hora de analizarlo. Vamos a cambiar de diapositiva. Otro ejemplo. Este también es fácil. Vamos de menos a más. Otro ejemplo. Vemos que vamos a pronunciar. Dice, agios estin ho curios. El Señor es santo, pero vemos que, lo tengo en rojo, aquí está primero, es santo es el Señor. O sea, la oración te sobresale o te pone al principio el atributo del sujeto, agios,
para decir y para destacar que de quien se va a hablar tiene esta cualidad precedente, es decir, es santo. Por lo tanto, te resalta esa palabra. Ahora, a la hora de traducirlo, le damos un sentido práctico idiomático, el Señor es santo. Pero en este sentido te pone siempre, te resalta alguna palabra que tiene que ver con la importancia del texto o del contexto donde va a ir introducido. Vamos a avanzar un poquito más. Voy a hablaros un poquito ahora del sujeto táctico. Vamos a explicar un poco sobre el sujeto táctico para poder darle una comprensión, porque esto es muy importante también a la hora de leer el texto griego, a la hora de traducir el Nuevo Testamento, a la hora de coger un texto bíblico y darle un sentido práctico y idiomático correcto. Vamos a hablar un poco del sujeto táctico. Os doy aquí una aclaratoria para tener una idea. Vamos a leerlo, puesto que las desinencias verbales indican qué persona es el sujeto del verbo, las desinencias personales, la terminación de los pronombres personales dentro de los verbos, que esto ya lo hemos visto, nos indican qué persona, si es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, indican qué persona es el sujeto del verbo. No es necesario, ahora, esto lo vamos a ver ahora y es muy interesante, no es necesario que la oración emplee siempre un sustantivo o un pronombre en función de sujeto. Es decir, a veces no aparece en sí el sujeto, viene implícito dentro de la desinencia verbal, dentro del verbo. Ya te marca el sujeto, aunque no se vea el sujeto en la oración. Esto no ocurre tanto en el español como en griego. Ocurre en griego tanto como en español, pero no de la misma manera. Lo entendemos mejor en nuestro idioma, evidentemente, pero vamos a intentar darle una comprensión en el idioma griego. Vamos a ver cómo el sujeto queda implícito en la desinencia del verbo en relación con quién están realizando la acción. Aquí tengo un ejemplo práctico. Vamos a verlo aquí. Vamos a observar esta frase. Vamos a leer la frase primeramente. Ginoskomen ton uion ton theo. Conocemos al Hijo de Dios. Conocemos, aquí viene implícito el sujeto, ton uion al Hijo, to theo, de Dios. Bien, vemos que el sujeto encerrado en la forma verbal se llama sujeto táctico. Esto que vemos aquí, porque ¿cuál sería el sujeto? El sujeto, ¿quién conoce? Nosotros. Es decir, nosotros conocemos. No vemos conocemos aquí. Conocemos no está. Está dentro, implícito en el verbo. Conocemos, nosotros. Pero nosotros no aparece. El sujeto no aparece. A esta forma de escritura, a esta gramática, a esta forma de entender, se llama sujeto táctico, cuando va implícito en el verbo. Como digo aquí, se identifica con el pronombre correspondiente. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, etcétera, etcétera. El sujeto táctico de la oración de arriba es el pronombre personal nosotros. Nosotros conocemos al Hijo de Dios, pero conocemos nosotros no aparece. Viene implícito en conocemos. Entendemos ya que está hablando de nosotros, en este caso, en esta frase. Por lo tanto, acuérdense, sujeto táctico es cuando está implícito dentro del verbo. Vamos a verlo aquí, el sujeto táctico de la oración siguiente, ejo, adelfón, tengo hermano. Bien, ¿cuál es el sujeto táctico? Yo tengo hermano. O sea que corresponde al pronombre personal, de alguna manera, al pronombre personal ego. Ego, ejo, adelfón. Pero no tenemos el pronombre personal. Va implícito en el verbo tengo. O sea, yo. A esto se llama sujeto táctico, cuando lo vemos implícito en el texto. Vamos a hacer algún ejemplo más. Vamos a ver algún ejemplo más. Vamos a ver aquí cuál es el sujeto táctico de esta oración, de la que viene aquí abajo. Vamos a verla. Vamos a ir leyéndola, vamos a pronunciar y vamos a intentar analizar. Tous, logos, tou, teo, legeis, tois, antropois. Ya lo pongo en rojo para que ya directamente lo visualicéis. Dices,
las palabras de Dios a los hombres. Pero como hemos dicho al principio, vemos que está desorganizado. Vemos que dices las palabras de Dios a los hombres, el dices lo tenemos aquí. Leguéis. O sea, que aquí sería tous logos, tal cual, vamos a traducirlo tal cual. Las palabras de Dios dices a los hombres. Las palabras de Dios dices a los hombres, pero le aplicamos un sentido idiomático, comprensivo, y dices las palabras de Dios a los hombres. Leguéis es el sujeto táctico, porque ¿quién es el que dice? ¿Quién dices? Nosotros. Ellos dicen. Tú eres el que dices. O sea que está implícito en el sujeto táctico. Dices las palabras. ¿Quién las dices? Tú. O sea, aquí tendré, tú dices las palabras de Dios a los hombres, pero como no está en tú, significa sujeto táctico. Viene implícito en el verbo y lo vemos por las desinencias. Por las desinencias entendemos qué pronombre personal acarrea esta frase, esta palabra. Vamos a volver a leerla. Tous, logos, tou, teou, legeis, tois, antropois. Dices las palabras de Dios a los hombres, sujeto táctico, está implícito en legeis, sería tú dices. Vamos a ver otra oración. Al igual que el sujeto expresado, o sea, el sujeto expresado es cuando aparece en la oración. Sujeto táctico es cuando está implícito en el verbo. Pero al igual que el sujeto expresado, el sujeto táctico también puede ser calificado por un atributo, es decir, puede tener un atributo. Y lo vemos en la frase de aquí abajo. Agatoi esmen. Esto es somos buenos. Vemos que está calificando el adjetivo, este atributo adjetivo está calificando a nosotros, que habla de que somos. ¿Quiénes somos? Nosotros. O sea, el sujeto táctico sería nosotros. Nosotros somos buenos, pero viene implícito en somos. Y aún así, el atributo, agatoi, este atributo que califica, sigue calificando de alguna manera en el texto. Puede ser calificado por un atributo. Vamos a cambiar y vamos a verlo de esta manera. Pero no quiero que te confundas, es decir, no se confunde el atributo con el sujeto cuando este es táctico, no se puede confundir. Ahora hacemos un ejemplo. Por ejemplo, sabemos que el sujeto del verbo en primera persona singular es siempre el pronombre personal yo, eso lo sabemos que es yo. Pero vamos a verlo en este texto para identificar cuál es el sujeto. Adelphos, Amy, tou, curiou. Soy, que es Amy, soy hermano, Adelphos, del Señor, tou, curiou. Bien, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Yo es el sujeto. Amy, soy hermano del Señor. ¿Pero quién? Yo soy hermano del Señor. Aquí no vemos el yo por ningún lado. Viene implícito el soy en el verbo. Por lo tanto, vemos un sujeto táctico en esta oración. Ahora vamos a intentar darle un giro de tuerca. ¿Por qué? Yo pregunto, tengo aquí las dos y ahora vamos a respondernos nosotros mismos, ¿vale? ¿Por qué la palabra Señor, curión y curios, en la primera y segunda frase, están en distinto caso en las dos oraciones? Vamos a leerlas. La primera de ellas dice, Ginoskei, Jodoulos, Tom, curión. El siervo, Jodoulos, conoce Ginoskei al Señor, Tom Curión. Y la segunda frase, Joteos, Jocurios, Hestin. Dios es el Señor. Ustedes ya se acuerdan de esta forma, de esta gramática que después vamos a repasarla. Bueno, ¿por qué estos dos señores vienen en diferentes casos? Vemos que aquí está en caso acusativo
Y aquí está en caso nominativo. Fíjase las terminaciones. ¿Por qué? Porque la oración primera funciona como complemento directo, que se expresa por el caso acusativo, es el complemento directo. ¿Quién conoce al Señor? El siervo conoce al Señor. Por lo tanto, el Señor es el complemento directo de siervo. Bien, y la segunda es el atributo del sujeto. Aquí sí forma parte del atributo. ¿Por qué? Porque está en caso nominativo y está calificando al sujeto. Dice, Dios es el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Por lo tanto, es el atributo del sujeto, que es el Señor, y lo vemos siempre por el caso nominativo. Por lo tanto, aquí lo vemos en caso acusativo, es el complemento directo, aquí está como complemento directo, y aquí está como atributo del sujeto. Está calificando al sujeto, es atributo del sujeto. O sea, fíjense, si esto lo llevamos al texto bíblico y nos encontramos con este caso, no es lo mismo interpretar curión y darle un significado en el texto que curios. Es totalmente diferente. Uno es el atributo del sujeto y otro es el complemento directo, está en caso acusativo. Esa es la importancia de la gramática. Vamos a pasar de diapositiva y vamos a ver aquí cuál es la palabra en esta oración, cuál es el atributo. Ya lo tengo marcado aquí, pero para que le demos un sentido. El atributo es agios estin joteos. Fíjense ahora, porque aquí voy a daros un poquito de gramática intensiva para tener una comprensión rápida de lo que yo quiero deciros ahora. Fíjense en estas 4 palabras. Santo es Dios, o Dios es santo, que es lo mismo. Agios estin joteos. Dios es santo o santo es Dios. Fijaros bien en esto, porque vamos a ir analizando ahora un detalle. Leer con atención conmigo. A continuación, vamos a transcribir lo que hemos agios joteos. El atributo y el sujeto, atributo, agios, sujeto, joteos. De la oración anterior, que es esta que está escrita, el sujeto está compuesto de un sustantivo con su artículo. Sujeto está compuesto de un sustantivo, theos, y su artículo, jo. Quiero que lo tengáis en cuenta. ¿Veis estas 3 palabras? Porque os voy a dar una regla de gramática. Aquí, os voy a dar la regla de leerlo esto y memorizarlo. Para nosotros, en la frase esta que acabamos de leer, santo Dios o Dios santo, para nosotros en el castellano nos falta un verbo. Nos falta un verbo para darle sentido idiomático a la frase, para que esas 3 palabras puedan formar una oración completa. Pero para los griegos no es así. Quiero que tengan esta regla de gramática y que no confundan, que lo voy a poner ahí con lo que ya aprendimos en lecciones pasadas. Para los griegos no es así, no es así. Aún sin verbo alguno, esta palabra, esta oración, agios joteos, constituye una oración completa y se traduce exactamente igual que la oración del apartado 43 que estuvimos hablando antes, que sí tiene verbo, que esta. Agios estin, es el verbo ser, joteos. Esta frase la traducimos al castellano y le damos un sentido. ¿Por qué? Porque tiene un verbo, el verbo ser. Entonces, sí tenemos un sentido, pero en la frase siguiente nos falta estin. Solo tenemos agios, joteos. Para nosotros, en el castellano, nos haría falta un verbo para darle sentido idiomático. Pero ahora os voy a explicar una regla gramatical en el griego bíblico, donde no hace falta, donde completamente, estando así, entendemos que implícitamente la oración está completa y tiene el verbo correspondiente. Vamos a verlo muy despacio. Lo tengo aquí en colores para poder analizarlo un poquito mejor. A ver, en una oración sin verbo, como la que hemos visto, sencilla, agios joteos, el adjetivo, escuchen bien con atención para no confundir con la otra regla gramatical de la posición atributiva que estuvimos hablando semanas pasadas. El adjetivo se coloca fuera
del conjunto artículo sustantivo. Como lo tengo marcado aquí por colores. Agios, que es el adjetivo atributivo, agios, joteos, artículo jo, sustantivo teos. Se coloca siempre fuera, ya sea delante del artículo y el sustantivo, agios, joteos, o detrás, joteos, agios. Independientemente, da igual cómo lo coloques, pero tiene que ir o delante o detrás. No puede ir en medio, si no sería posición atributiva, que lo habíamos explicado. Por lo tanto, el adjetivo no puede escribirse, mejor dicho, antes o después de ese conjunto. Pero no vamos a confundirlo con la posición atributiva del adjetivo, antes de entrar en la diapositiva. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a hacer refrescar la memoria. ¿Qué era la posición atributiva? La posición atributiva, fíjense en esta frase, venid conmigo, agios, joteos. Bien, la posición atributiva es poner el adjetivo en medio del artículo y del sustantivo, es decir, joagios teos. Entonces ahí no implica verbo, sería Dios santo o santo Dios. Ahí no implica verbo, ahí no implica una construcción gramatical de verbo. La otra forma de la posición atributiva era joteos, joagios, ponerle otro artículo después del sustantivo. Y también está diciendo Dios santo. No hay o no se implica un verbo. Esa es la posición atributiva del adjetivo. Pero si colocamos el adjetivo antes de joteos o después, pero sin artículo, entonces implica un verbo implícito. Sería santo es Dios y aquí sería Dios es santo. Esa es la idea que quiero dejaros hoy, aunque nos quedemos solamente con esto, de esta gramática en el sentido implícito o de incluir un verbo, aunque no lo tengamos escrito en el texto griego. Vamos a repasar un poquito más esto. Vamos a repasarlo aquí. Siempre que el adjetivo se coloca dentro o fuera, es decir, delante o detrás del conjunto de artículo sustantivo, puede constituirse en predicado de una oración completa. Casi siempre se construye o se coloca como el predicado de la acción completa. Vamos a verlo en estos dos extractos de Romanos 7:12, donde dice, jonomos agios. La ley es santa. O sea, sujeto sería jonomos, la ley, y agios implicaría el predicado, porque implicaría con él el verbo ser implícito, aunque no lo tenemos, por esta ley, esta regla gramatical. Bien, ahora, como he puesto aquí antes, si a esto le aplicamos, si esto queremos hacerlo como la posición atributiva del adjetivo, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que ponerle aquí un artículo, según esta hora, y sería jonomos joagios. Y entonces ya no significaría esta frase, la ley es santa. Significaría la ley santa. Y ya está, la ley santa. Jonomos joagios. Y también la posición atributiva sería poner el adjetivo en medio del artículo y del sustantivo, es decir, joagios nomos, y también estaría diciendo la ley santa. Pero cuando lo ponemos o delante o detrás sin artículo, entendemos que implícitamente tiene el verbo eimi, el verbo ser. Jonomos agios es lo mismo que decir la ley es santa. Quiero que lo tengan bien, que entiendan bien estos dos conceptos diferentes. Son fáciles de recordar si exprimimos un poquito las neuronas. ¿Por qué? Porque esto, si lo trasladamos al texto, lo vamos a ver muchas veces. Vamos a ver muchas veces este sentido. Pasa lo mismo
que lo veremos si nos da tiempo, y bueno, si nos da tiempo lo vemos, si no la semana que viene. Vamos al siguiente texto, al siguiente extracto, 1 Timoteo 1:8, kalos honomos. La ley, honomos, es buena. Kalos es el adjetivo bueno o buenas también. Lo mismo, pero aquí lo he puesto al principio. Kalos honomos. La ley es buena. Vemos que el adjetivo está fuera del artículo y del sustantivo. Ahora, si a esto le queremos dar el sentido de posición atributiva al adjetivo y quitamos el verbo, ¿cómo tendríamos que hacer? Igual que arriba, en medio del artículo y del sustantivo ponemos kalos, es decir, ho, kalos, nomos, y sería la ley buena, pero ya no implica un verbo, es la ley buena. O, como hemos dicho, si va detrás, le ponemos un artículo, honomos, hokalos, y sería lo mismo, la ley buena o la buena ley. Pero cuando va delante o va detrás sin artículo, entendemos que implícitamente, vuelvo a repetir, está el verbo ser, eimi. Kalos honomos, la ley es buena. O sea, quedaros bien con estos conceptos, son muy importantes a la hora de leer el texto griego en el Nuevo Testamento. Bien, os pongo otro cuadro amplio porque es necesario que lo leyamos muchas veces. Cuando el adjetivo se coloca fuera del conjunto, artículo y sustantivo, se dice que está en posición predicativa. Acuérdense, la posición predicativa es cuando el adjetivo se coloca fuera del conjunto, artículo y sustantivo, como esto. Aquí está en función predicativa, tanto agios como kalos, porque forman el predicado, por eso está en función predicativa, porque constituyen el predicado en una oración completa. Los adjetivos, como he dicho, agios y kalos, en los versículos del apartado 45, constituyen el predicado de sus respectivas oraciones en virtud de su posición predicativa. Por lo tanto, vamos atrás, vemos, honomos es agios. Vamos a analizar esto. ¿Cuál sería el sujeto? Honomos. Y el predicado, agios. Aquí, ¿cuál sería el sujeto? Honomos. Y el predicado, kalos. Por lo tanto, a eso se le llama posición predicativa. El adjetivo está en posición predicativa. Vamos, redacte. Vamos a ver esto en griego. Vamos a ver las siguientes oraciones sin usar un verbo. Vamos a colocar simplemente el adjetivo en posición predicativa. Vamos a colocarlo. Los hombres son santos. Yo tengo hecho el ejercicio. Los hombres son santos. En castellano necesitamos un verbo. Vamos a hacerlo sin verbo. Vamos a colocar al adjetivo en posición predicativa. Agioi, primero, hoi antropoi. O sea, no ponemos estin, el verbo ser. Agioi, hoi antropoi. O bien se podría decir hoi antropoi agioi. Si ahora aquí le ponemos el artículo hoi, entonces ya cambia. Ya no serían los hombres son santos, serían los hombres santos. Y cambiaría totalmente el sentido del texto. O sea que con un simple artículo, por error colocarlo o por error omitirlo, varía el sentido del texto bíblico. Puede simplemente calificar el adjetivo al sustantivo o puede dar la idea implícita de un verbo en medio de la oración. O sea, fíjense bien en estas pequeñas leyes de gramática que estamos intentando desarrollar para poder después comprender el texto griego cuando vayamos al texto griego bíblico e intentamos extraer algún texto nosotros mismos a viva voz. Vamos a seguir un poquito más. Aquí, vamos a hacerlo de esta manera. ¿En cuáles de las siguientes locuciones está el adjetivo en posición predicativa? Quiero que lo miréis, ¿vale? Y que a ver si podéis identificar que el adjetivo está en posición predicativa, es decir, que implícitamente
integra un verbo aunque no esté escrito en el idioma. Vamos a ir leyendo. La primera dice, hoi, agioi, adelphoi. La segunda dice, hoi, adelphoi, agioi. Y la tercera, agioi, hoi, adelphoi. Bien, ¿en cuáles agioi está en posición predicativa? La vemos en el caso 2 y la vemos en el caso 3. El caso 2 y el caso 3 es idéntico, solo que hoi adelphoi aquí va primero y hoi adelphoi va después. En la primera, entonces, ¿qué pasa con la primera? Que está en posición atributiva, no en posición predicativa, porque vemos que está hoi y después está en el medio de agioi, adelphoi, en el medio del artículo y del sustantivo. Esto está en posición atributiva. O sea, aquí sería los santos hermanos o los hermanos santos. Sin en cambio, tanto esta como esta serían los hermanos son santos o santos son los hermanos. Por lo tanto, esa es la diferencia. No vemos verbo griego, no vemos el verbo, pero en estas dos vemos que está en posición predicativa. Por lo tanto, agioi en estos dos puntos sería el predicado. Y aquí está en posición atributiva, simplemente está calificando a adelphoi. Vamos a repasar un poquito todo esto. Posición predicativa, para que nos demos un poquito de cuenta. En la posición predicativa, el adjetivo se coloca fuera del conjunto artículo sustantivo. Como hemos puesto el ejemplo, agios, joteos o joteos, agios. La posición predicativa está fuera e incluye un verbo. Aquí sería santo es Dios o Dios es santo. Y aquí lo mismo, Dios es santo. Incluye un verbo, la posición predicativa. Y la posición atributiva, el adjetivo sigue al artículo. Jo, agios, teos o joteos, joagios, como hemos estado explicando en estas últimas diapositivas. Por lo tanto, cuando hablamos de posición predicativa, el adjetivo está antes o después del conjunto artículo sustantivo y incluye un verbo, y cuando está en posición atributiva, el adjetivo sigue a un artículo. Joagios teos o joteos joagios. Sigue siempre a un artículo. En la forma A, como hemos visto aquí, en la forma A, vemos que la posición atributiva es el adjetivo se coloca entre el artículo y el sustantivo, y en la forma B vemos que de la misma manera el artículo se repite para abarcar también el adjetivo propuesto al sustantivo en esta posición que se resalta el adjetivo. Bien, vamos un poquito más para allá. Así terminamos lo que es con la posición atributiva, posición predicativa en este caso, y lo dejamos para explicar otro asunto si nos da tiempo. Vamos al apartado 52. Si el adjetivo se halla en posición atributiva, no tenemos una oración completa, es decir, se necesita un verbo. Cuando el adjetivo está en la posición atributiva, necesitamos un verbo para tener una oración completa, si no sería simplemente una calificación al sustantivo. Una de las siguientes locuciones constituye una oración completa, la otra no. La posición del adjetivo es lo que va a determinar lo que ahora estamos hablando, lo que constituye una oración completa con verbo. Vamos a señalar cuál de estas oraciones es completa y cuál de estas dos no lo es. Vamos a verlo. Vamos a leerlo. Jodoulos jocacos o jocacos. Y la segunda, jodoulos cacos. Bien, ¿cuál de las dos es una oración completa? Es decir, que incluye un verbo aunque no lo vemos. La segunda. La primera es la posición atributiva. Jodoulos jocacos. Vemos que el adjetivo cacos, que es malo, significa malo entre otras etimologías, va seguido o va precedido de un artículo o sigue al artículo. Por lo tanto, esto está en posición atributiva.
Pero la segunda ya es posición predicativa. Jodoulos, kakos. Aquí pone el señor o el siervo malo y aquí el siervo es malo. O sea que fíjense cómo varía solamente con un artículo en medio. Vamos al apartado 54. Vamos a indicar de las locuciones griegas que estamos acá, que hemos puesto, que traducen la oración "los hombres son malos". Vamos a ver de cuáles estas tres es la que realmente traduce esta oración. Los hombres son malos. Vamos a verlo. Vamos a leerlas primero. La primera, hoi, kakoi, antropoi. La segunda, hoi, antropoi, hoi, kakoi. Y la tercera, hoi, antropoi, kakoi. Bien. De estas tres, ¿cuál creéis que es la que traduce los hombres son malos? Que incluye un verbo, aunque aquí no lo vemos en ninguna de las tres. Vamos a analizarlas y después nos quedamos con la que es. Vamos a ver esta. Hoi, kakoi, antropoi. Primero vamos a partir de la base que el adjetivo es kakoi. Por lo tanto, esto es lo que va a determinar la posición del adjetivo, es la que nos va a hacer entender cuál es esta frase o el equivalente a esta frase. La primera, hoi, kakoi, antropoi, ya la descartamos, porque aquí vemos que está en posición atributiva. Está el adjetivo en medio del artículo y del sustantivo. Vemos que sigue el artículo, por lo tanto esta la eliminamos. Esta está en posición atributiva. Vamos a ver la segunda. Hoi, antropoi, hoi, kakoi. Lo mismo, la misma ley gramatical. Vemos que sigue a un artículo. Hoi, antropoi, hoi, kakoi. En las dos serían los hombres malos, pero no habla de ser malos, sino los hombres malos, con una calificación. Pero vamos a la tercera. Hoi, antropoi, kakoi. Aquí sí vemos su equivalente a los hombres son malos. Hoi, antropoi, kakoi. No vemos ningún artículo delante. Por lo tanto, entendemos implícitamente que está el verbo ser. Los hombres son malos. Nos quedaríamos con la locución o oración 3. Creo que se entiende. Creo que no lo vamos haciendo muy despacio y yo creo que está muy claro en la forma de cómo está lo que es el adjetivo. Se entiende perfectamente bien, sin darle mucho grosor a la gramática. Le estamos dando muy poquitas capas para ir entendiendo. Ahora coges una Biblia en griego o unos párrafos y lees y puedes identificar este principio gramatical. Bien, esta sería la última diapositiva y ahora para terminar nos quedan 15 minutos. Tengo aquí, voy a compartir otra diapositiva. Quiero analizar un palabra por palabra, como normalmente venimos haciendo. Quiero abrir Mateo 6:13 porque aquí hay algo que llama la atención y os lo voy a explicar de esta manera para que cojáis el sentido. Y luego ya terminamos la clase. Voy a darle un poquito más profundidad y voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Esta es, compartir. Listo. La tenemos. Mateo 6:13. Quiero analizar aquí una palabra que me llama mucho la atención y os voy a dar esa regla gramatical para poder entenderla mucho mejor. He usado la versión SRL esta vez porque a veces hay palabras que están desorganizadas para que nos orientemos en este caso. Vamos a leerlo. Kai, me, ei, senegenes, gemas, eis, peirasmón, jala, rusai, gemas, apotó, ponero, y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Fijaros que aquí, lo primero ya, no añade, en este texto griego, no añade, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Solamente se queda hasta y líbranos del mal, usai, emas, apotou, ponerou. Hasta aquí se queda. En este texto griego, que se basa o está basado en un tipo de manuscritos, no añaden o no está esta porción del texto, porque tuyo es el reino y la gloria por todos los siglos. En otros manuscritos sí está y en otros textos griegos también, pero concretamente por eso he puesto esta edición, que es una de las que yo uso para contrapolar los textos. Vemos que aquí no está ese añadido o no está esta terminación de frase. Por lo tanto, vamos a analizar solamente hasta más líbranos del mal, porque quiero analizar la palabra del mal, cómo realmente viene en el texto griego y qué significado puede tener, aparte del que aquí podemos entender. Vamos a ir palabra por palabra y en estos 10 minutos yo creo que nos da tiempo explicarlo. Empezamos. Kai, entendemos que es una conjunción lógica que conecta, que es y entonces también es una conjunción lógica y tiene también toda esta definición de palabras que se pueden interpretar como tal. Me, que aquí entendemos que es una partícula negativa, es no, me, de manera que no, así que no, por tanto no, Dios nos libre, o sea, tiene un montón, fíjense qué particularidad tiene esta palabra, que tiene mucha más pronunciación o profundidad de lo que a veces aparece simplemente en el texto. Vamos aquí. Eiseneques, metas, eiseneques, que viene, aquí es como aparece en el manuscrito, aquí es como aparece en el lema, es decir, como aparecería en un diccionario. Si tú quieres encontrar esta palabra en un diccionario bíblico griego, no lo vas a encontrar así. Eiseneques, aquí no lo vas a pronunciar así, no lo vas a encontrar así. Para encontrar su significado de alguna manera, tienes que irte a el lema, como aparece en el manuscrito, que es eisfero. Eisfero, de aquí es la raíz de donde se declina la palabra eiseneques, que es no nos metas, y esta palabra es entrar o causar, entre otras cosas, lo que es el lema. Así lo encontraríais en un diccionario, así no. Siempre encontraríais la raíz primaria. Vemos que esto, aquí en este caso, está declinado en este caso en un verbo auristo, activo, subjuntivo, está en segunda persona del singular. El sentido de esta palabra es llevar en un estado o inducir a entrar en un estado o una condición determinada. Ese es el sentido de esta palabra. No nos metas, tiene ese sentido en el texto. Dice, seguimos. Más, nos, que viene, que así tampoco la encontrarías en el diccionario. Tienes que irte al lema, ego, yo, mi, ego. Su pronombre personal, lo entendemos, lo hemos visto en primera persona. Aquí está en caso acusativo y está en plural. Eis. Vemos que aquí lo vemos exactamente igual, que como estaría en el diccionario, ae, dentro, en, para, por, medio de. Vemos que es una preposición. Ahora, analizamos tentación. Aquí vemos peirasmón, porque está en acusativo. Aquí os habéis dado cuenta que está en caso acusativo. Esto sí lo hemos aprendido. Pero para encontrarlo en el diccionario tendrías que buscar peirasmos, que es prueba o tentación tal cual. Pero en el sentido del texto, aquí vemos que está el sustantivo acusativo singular y masculino. Y el sentido etimológico aquí es tentación, una revisión con el propósito expreso de exhibir o demostrar una falla en lo examinado. O sea, este sentido es el que se aplica en peirasmón, en el texto de Mateo. Un examen, tentación, prueba, incitación, etc. Hala, espero, que es una conjunción lógico-contrastivo, pero si no, aún. Ahora, líbranos,
Brusai, que viene de rumai, que es librar, rescatar o salvar. Aquí lo encontrarías en el diccionario, así encontrarías esta palabra. Pero aquí está, es un verbo, entendemos, pero está en caso auristo, medio, imperativo, segunda persona del singular. Y el sentido, lo vemos aquí, es rescatar, liberar de daño o mal, en algunos casos de encarcelamiento. Se aplicaba esta palabra mucho en el caso de encarcelamientos en el texto griego. El librar o salvar, rescatar, librar o salvar. Bien. Además, lo mismo, líbranos, ¿a quién? A nosotros, ego, es un pronombre personal, lo vemos, apo, de, preposición de, desde, procedente de, por causa de, por medio de, con, por de, desde, a causa, o sea, esta preposición tiene varias variaciones que se pueden aplicar en el sentido a la hora de traducir. Líbranos, tou, de es how, él, es un determinante, tou, está en caso genitivo, vemos la terminación del mal, que es ponerou. Pero es que resulta, esto es lo que quiero deciros, quiero enseñaros este principio. Aquí lo vemos como adjetivo, genitivo singular y masculino. Si lo estudiamos solo, si cogemos la palabra poneros, sola en un diccionario, te va a aparecer como adjetivo. ¿Vale? Quiero que entendéis esto. Es una ley gramatical. Te va a aparecer como adjetivo, en este caso está genitivo, pero te va a aparecer como un adjetivo. Pero cuando le sitúas delante, to, un artículo, como hemos venido viendo en todo lo que hemos estado estudiando, cuando le sitúas un artículo, deja de ser adjetivo para convertirse en sustantivo. Entonces, la traducción correcta no sería mal. No nos libres del mal, sino líbranos del maligno. Esa sería la traducción correcta, o la idea correcta del texto griego. Tou, ponero, se convierte, deja de ser adjetivo para convertirse en un sentido más práctico, en sustantivo. Entonces, en vez de mal, nos libra el Señor no del mal, porque dice, en el mundo tendréis aflicción, y el contexto bíblico nos da esa idea, que el Señor no ha dicho que nuestro camino es un camino de rosas, que no nos va a tocar nadie, no. Problemas, circunstancias y el mal del mundo, estamos en ello y vivimos en ello. De lo que sí nos libra el Señor es del maligno. Del maligno sí nos libra el Señor y crea un cerco alrededor nuestro. Es el contexto literario, el contexto teológico. Y aplicando el sentido gramatical, tou, le añadimos un artículo del mal, y entonces este mal se convierte en maligno. Líbranos del malvado, del maligno. En otros manuscritos pone hasta incluso del diablo. Eso ya es más drástico, pero para cumplir la ley gramatical correcta, si al adjetivo le colocamos un artículo, que lo veremos en las siguientes clases, esto lo convertimos en un sustantivo. Entonces, en vez de mal como adjetivo, sería maligno como sustantivo. Y así acabaríamos la clase de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Cierro el directo cuando le demos gracias y charlamos entre nosotros unos minutos para despedirnos. Vamos a darle gracias por todo en el nombre de Jesús. Isaac, por favor, si puedes, despídenos, amigo. Sí, claro que sí. Dios mío, te damos gracias por estos momentos tan ricos, tan hermosos que tú nos brindas, Señor, porque tú has puesto en el corazón de tu siervo Israel esta forma de enseñar tan práctica, tan hermosa, tan fácil. Gracias, Señor, por él. Gracias por mis hermanos que están hoy aquí, los que nos van a escuchar, y ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios os bendiga a todos los que escucharéis el programa en directo y recordarlo, en la semana que viene seguimos profundizando un poquito más en gramática y aprendiendo en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.